El 11 de octubre de 1871, en el pequeño pueblo de Medicine Bow, Wyoming, se contó una historia tan extraña y aterradora que rompería la paz del pueblo para siempre, dejando tras de sí un misterio que nadie, fuera de sus fronteras, se atrevería jamás a creer. Todo comenzó con un anciano quebrado por los elementos y terminó con una celda de prisión cerrada con llave, una marca de quemadura con forma de hombre en el suelo y la inexplicable desaparición de un respetado sheriff. Este es el testimonio del propio sheriff John M.C.C. Lynchey, contado al juez A.C. Campbell la mañana siguiente a lo que se conoció tristemente como el incidente, una historia que ha sido transcrita al español moderno para ustedes hoy. Anoche, durante una terrible tormenta, mientras la lluvia golpeaba el techo de hojalata de la cárcel, el ayudante Boswell y yo estábamos bebiendo café, discutiendo la posibilidad de un próximo invierno duro, por el cual Wyoming es bien conocido. Hubo una pausa en nuestra conversación cuando, de repente, escuchamos un golpe en la puerta principal. Nos sobresaltó un poco, y el ayudante Boswell, al estar más cerca de la puerta, se levantó, se acercó y la abrió. Cuando abrió la puerta, un anciano sucio, vestido solo con ropas harapientas, se desplomó en el suelo. Me levanté de mi silla y me acerqué al caballero para ver si podía ayudarlo. Procedí a preguntarle si estaba bien. Estaba claramente hipotérmico y parecía que no había comido en mucho tiempo. Una cosa que noté con bastante rapidez, diría yo, fue que había algo inusual en su piel. A veces, la piel de un hombre se vuelve como cuero después de estar mucho tiempo al sol, pero esto era diferente. Algo no me parecía correcto en su piel. Me molestaba. Entonces comenzó a susurrar algo, así que el ayudante Boswell y yo nos inclinamos más cerca para poder escucharlo. Dijo algo muy extraño. No tenía ningún sentido. Dijo: oigo cuervos chillar, cada noche cuando me duermo. Cada noche, ardo. El ayudante Boswell y yo nos miramos confundidos. Pensé que estaba hablando de forma extraña porque la hipotermia se estaba apoderando de él. Procedimos a levantarlo, poniéndolo en una silla junto a la estufa para tratar de calentarlo. Le dije al ayudante Boswell que le sirviera una taza de café caliente para ver si podía calentarse por dentro. Después de eso, le dije que fuera al salón a buscarle algo de comida al hombre. Mientras el ayudante Boswell buscaba la comida, le pregunté su nombre al caballero. Se quedó allí sentado, con una taza de café en la mano, durante un rato antes de hablar finalmente. Dijo que su nombre era Harlan Grace, pero no estaba seguro de dónde estaba antes de tropezar con nuestra cárcel. Dijo que le costaba mucho recordar cualquier cosa, excepto algo que nos contó más tarde. Algo que nos asustó terriblemente al ayudante Boswell y a mí. Dejé que el anciano se sentara un rato, esperando a que el ayudante Boswell regresara antes de hacerle más preguntas. Cuando el ayudante Boswell regresó, le entregó la comida al anciano y lo dejamos comer. El anciano comió como si no hubiera comido en años. Una vez que terminó de comer, dejó su plato en el suelo a su lado y simplemente se quedó mirando el fuego crepitante en la estufa. Pasaron varios minutos antes de que hablara, diciendo exactamente lo mismo que había dicho antes: oigo cuervos chillar cada noche cuando me duermo. Cada noche, ardo. Esta vez le pregunté qué quería decir con eso. Continuó mirando el fuego y luego procedió a contarnos al ayudante Boswell y a mí el relato más aterrador que jamás habíamos escuchado. Dijo: nunca estoy en el mismo lugar dos veces. Cada día me despierto en un lugar extraño. Cuando me duermo por la noche, los cuervos vienen a mí, chillándome. Poco después de que vienen los cuervos, llega la aparición y me lleva a un lugar oscuro más allá de las palabras. La aparición me dice que haga cosas horribles. Si me niego, ardo. Entonces le pregunté qué tipo de cosas horribles le decía que hiciera esta aparición. Se giró lentamente hacia mí y dijo: no me creerías si te lo dijera. Cosas por las que iré al infierno cuando muera. Justo en ese momento, sentí como si algo oscuro hubiera entrado en la habitación. El ayudante Boswell y yo miramos a nuestro alrededor, esperando ver aparecer al mismísimo diablo. Pero no había nada que ver a simple vista. Sabíamos que no era el caso. Algo estaba definitivamente allí, simplemente no se estaba mostrando. Ambos volvimos nuestra mirada hacia el anciano, que ahora se había quedado en silencio. Mientras estaba sentado allí, mirando fijamente el fuego, el ayudante Boswell y yo nos miramos, sin saber qué decir o qué hacer a continuación.
Lentamente nos volvimos a sentar en nuestras sillas y continuamos lanzándonos miradas de preocupación. Mi primer pensamiento fue que este anciano estaba borracho, pero no podía oler alcohol en él. Luego se me cruzó por la mente que podría no estar bien de la cabeza, pero tampoco parecía ser del tipo loco. Nos quedamos sentados allí un rato antes de que yo hablara, sugiriendo que el anciano pasara la noche en una de nuestras celdas. La lluvia seguía cayendo a cántaros y seguramente moriría si volvía a salir al frío. Giró la cabeza hacia mí y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Como llovía tan fuerte, el ayudante Boswell y yo decidimos pasar la noche allí también. Nuestras casas estaban un poco lejos y había muchas camas en la cárcel. Mientras estaba sentado pensando, pensé que sería mejor si cerráramos con llave la celda en la que dormiría el anciano. Era obvio que no estaba armado, ya que no llevaba mucha ropa, pero no lo conocía y, por lo tanto, no confiaba en él. Después de terminar mi taza de café, noté que mi cabeza comenzaba a caerse, lo que significaba que era hora de encerrar al anciano en la celda antes de quedarme dormido. Entonces le expliqué al anciano por qué necesitábamos cerrar con llave la celda en la que dormiría. No dijo nada de nuevo, solo asintió con la cabeza, se levantó, caminó hacia una de las celdas y se acostó en la cama. Puse algunos trozos más de madera y algo de carbón en la estufa, para que durara toda la noche, luego entré en una de las celdas vacías y me acosté en la cama. Mientras dormía, comencé a tener los sueños más extraños y aterradores. Estaba rodeado de cuervos que chillaban y estaba involucrado un demonio, el tipo de demonio del que habla el padre M.C. Murty en la iglesia los domingos. El demonio me decía que hiciera cosas horribles. Me dijo que le cortara la garganta al ayudante Boswell con el cuchillo con mango de hueso que siempre llevo a mi lado. Si no hacía lo que me decían, ardería. Recuerdo despertarme de repente, sudando profusamente. Miré en dirección a Boswell y estaba profundamente dormido, roncando ruidosamente como suele hacer. Tuve que darme la vuelta para mirar en dirección al anciano, y al hacerlo, me levanté de un salto asustado, ya que el anciano no estaba a la vista. Lo cual es increíble, debido al hecho de que yo personalmente había cerrado la celda y sabía que lo había hecho correctamente. Le grité a Boswell que se despertara, diciendo, «Levántate, el anciano ha desaparecido». Se cayó de la cama al suelo con un golpe sordo. Mientras Boswell se levantaba del suelo, yo corría hacia la celda. Agarré los barrotes de la puerta para ver si estaba, de hecho, cerrada como suponía. Busqué a tientas las llaves de la celda y, después de un poco de torpeza, abrí la cerradura. Al abrir la puerta, Boswell apareció a mi lado. Ambos nos quedamos allí, mirando al suelo con expresiones de pavor en nuestros rostros. Allí, en el suelo, había una marca de quemadura con la forma de un hombre. Una extraña sensación se apoderó de mí de repente. Parecía como si estuviera mirando a través de una máscara y no con mis propios ojos. Observé cómo mi mano agarraba mi cuchillo con mango de hueso de su funda. Me volví para encarar a Boswell y, sin pensar, le corté la garganta. Se agarró el cuello mientras la sangre brotaba por todas partes. Cayó al suelo de rodillas, gritando mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Intenté ordenar a mi cuerpo que se moviera, pero era como si algo más lo estuviera controlando. Todo lo que podía hacer era quedarme en el mismo lugar, y me quedé allí hasta la mañana, cuchillo en mano. No fue hasta media mañana que alguien vino a la cárcel a buscarme. Abrieron la puerta diciendo, «Sheriff, ¿está usted aquí?» No tardaron mucho en encontrarme, de pie sobre el cuerpo ensangrentado y muerto del ayudante Boswell, mientras gritaban de terror. El juez A.C. Campbell fue llamado a la cárcel poco después y ordenó que el sheriff M.C.C. Lynchey fuera encerrado en una celda. El sheriff entonces contó su versión de la historia al juez Campbell. El juez Campbell envió a alguien a buscar al Marshal Langston, que estaba a cargo del territorio. El Marshal tardaría varios días en llegar. Limpiaron el cuerpo de Boswell ese día y dejaron al sheriff M.C.C. Lynchey encerrado en una celda. Cuando la persona encargada de llevarle comida y agua al sheriff M.C.C. Lynchey llegó al día siguiente, el sheriff M.C.C. Lynchey ya no estaba, habiendo desaparecido misteriosamente de su celda. El Marshal Langston llegó 2 días después y comenzó su investigación. Rápidamente formó una partida de búsqueda, creyendo que de alguna manera se había escapado o que alguien lo había dejado salir, ya que no había evidencia ni señales de que hubiera forzado la salida de la celda.
Durante los años siguientes, el Marshal Langston y algunos de sus hombres recorrieron Wyoming en busca del sheriff McC Lynchey. Se colocaron carteles de "Se busca" en todas las ciudades, tan lejos como Montana, Utah, Colorado e Idaho. De vez en cuando surgían informes de personas que veían al sheriff McC Lynchey, pero nunca se encontró rastro de él. Aparte de la versión de la historia del sheriff McC Lynchey, la marca de quemadura en el suelo de la celda con la forma de un cuerpo humano nunca fue explicada.